El aleteo de manos es una conducta que es muy común entre los niños con autismo, pero ya va. También se da en niños con trastorno del procesamiento sensorial o en niños sin ningún diagnóstico. Es por ello que yo te voy a invitar a que te quedes hasta el final del video para que tú entiendas las razones de por qué tu hijo lo está haciendo y cuáles son esas estrategias y herramientas que tú vas a tener para poder manejarlo de manera más efectiva. Por cierto, no te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube si tú todavía no lo has hecho y de que enciendas la campanita para que te lleguen todas las notificaciones y no te pierdas ni un segundo de los videos que monto, que estoy muy segura que te van a ayudar a ti y a tu familia. Una de las primeras razones de por qué tu niño puede estar aleteando es porque ellos están buscando autorregulación emocional. ¿Qué quiere decir esto? Que si tu niño quizás está frustrado o está muy emocionado o está que necesita sacar esa emoción de su cuerpo y no lo sabe hacer, voy a aletear. ¿Ok? Esa puede ser una de las primeras razones. La segunda razón es porque quizás este niño tiene sobrecarga sensorial. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero niños que son sensibles o que quizás tengan por ahí el trastorno del procesamiento sensorial o simplemente tienen sensibilidades, quizás se van cargando. Yo siempre lo explico como un vaso que está completamente rebosado de agua y cualquier tipo de estímulo que agregue más a ese contenedor, o sea, a ese vaso, los va a hacer rebosar. Y su forma como de expresar esa autorregulación que mi cuerpo necesita para volver a la calma y a bajarme, a que no esté como tan excitado, puede ser el aleteo. La número 3, simplemente por expresión de excitación. Tu hijo está sumamente feliz. Me comentan mucho los padres que, mira, mi hijo aletea las manos cada vez que ve el televisor. Bueno, quizás ese programa o quizás esa canción lo emociona tanto y volvemos al punto número 1. Están tratando de buscar esa autorregulación emocional que inmediatamente aleteo porque no sé cómo más expresar esta alegría y esta felicidad de lo que me están poniendo. Número 4, quizás por estímulos sensoriales. Como mencioné anteriormente, quizás el niño tiene sobrecarga de diferentes estímulos y esta es su forma de sentir como calma y placer. Estoy estimulando el sistema propioceptivo, ¿ok? A su misma vez quizás mi cuerpo también se está moviendo y al estimular estos sentidos en específico, a mi cuerpo, a mi sistema nervioso, lo relaja. Así que quizás puede ser por un tema sensorial. Y por último, porque están imitando comportamientos quizás de otras personas. Así que ahí ya tienes las 5 razones. Ahora, ¿qué hacer? El punto número 1 y el más importante, y por favor se los pido, traten de quitarse como ese estigma social y ese miedo de que si mi hijo aletea automáticamente es autismo. Y pónganse ustedes que su niño tenga autismo. ¿Cuál es el problema? Tratar de buscarle la solución y quitarle este tipo de, digamos, conducta, por así decirlo, no es la solución. Inhibirle, no, baja las manos. He tenido muchos terapistas que hasta inclusive manos en los bolsillos. Eso no va a solucionar el problema, por así decirlo, porque no lo estás haciendo de raíz. Entonces, ¿qué podemos hacer? Nunca le digas a tu hijo, no hagas eso, porque es su forma de autorregularse, es su forma de expresar emoción. Entonces, pueden utilizar otra estrategia, otra herramienta que simule esto mismo. De pronto, entonces, ok, vamos a jugar al patty cake. Patty cake, estoy viendo que tus manos necesitan esa presión. Puedes darle masajes fuertes. Puedo notar que estás sumamente emocionado. ¿Quieres saltar en el sofá? Y le agarras las manos duro mientras salta en el sofá. Le puedes aplastar cojines en su cuerpo. Trata también de que el medio ambiente, como mencioné anteriormente, que hay sobrecarga sensorial, de que tú puedas notar
De pronto hay muchas luces, hay mucho ruido, hay muchas cosas que están pasando al mismo tiempo y tu niño necesita calma. Entonces, quizás esta es su forma de buscar esa regulación. Trata de modificar el medio ambiente que lo rodea para que baje esa necesidad, ¿ok? Pueden ofrecer alternativas sensoriales. ¿Qué quiero decir yo con esto? Pueden tenerle una pelota antiestrés, estas cositas que son así como gomosas, squishies. Pueden hacer que el niño tenga plastilina, de pronto una cuerda y la puedas tirar, las ligas, therapy, y pues eso esperemos que pueda, digamos, sustituir el aleteo si a ti tanto te perturba. Si a ti el aleteo no te perturba, yo no tengo ningún problema en que el niño lo haga. Enseñarle también estrategias de autocontrol. Puedes tenerle un visual a tu pequeño de, ok, cuando tú estás emocionado, ok, yo sé que tú aleteas tus manitos y le das opciones. En vez de aletear, podemos pegarle un cojín, podemos dar masajitos, cosa de que el niño pueda escoger y saber esas herramientas y estrategias de que noto que tu cuerpo necesita respirar, necesita soltar esas hormiguitas, dependiendo de lo que tú sientas que el niño en ese momento necesita. Así que bueno, ahí tienen esas herramientas, esas estrategias, pero no se mortifiquen por este tipo de conductas. A ver, si te molesta por el estigma social, lo entiendo, pero es una forma de los pequeñitos volver a regularse, volver a bajar esa ansiedad, a traer calma a su cuerpo. Cualquier cosa que necesites, que tú me quieras comentar, duda, pregunta, déjamela aquí abajo en la sección de los comentarios, que con muchísimo gusto te lo respondo. Nos vemos en los próximos videos.